Sexto acto de posesión del doctor Daniel Emilio Rojas Castro como académico correspondiente. Voy a permitir presentar al recipiendario. El doctor Daniel Emilio Rojas Castro es profesor titular de Historia de América Latina y Cooperación Internacional en la Universidad Grenoble-Alpes, exalumno de la Universidad de los Andes, de la École Normale Supérieure de París y de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Es magíster en Historia Económica de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y doctor en Historia de las Relaciones Internacionales de la Universidad de París I. Ha sido becario visitante de la Universidad de Nueva York, investigador visitante en Columbia University y profesor de la cátedra de la Universidad de París III. Es miembro de comité de redacción de las revistas Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y el CNRS, y de Apuntos Estratégicos, revista Franco-Argentina de Estudios Políticos y Defensa. Actualmente coordina el proyecto de investigación TOGA, financiado por la Universidad de Grenoble y la Universidad Japonesa de Tohoku, dedicado al estudio de las circulaciones entre Asia y el mundo. Es miembro titular del equipo de investigación ILCEA 4 de la Universidad de Grenoble y es miembro asociado del Laboratorio Mundos Americanos de la Escuela de Altos Estudios y del LabMundi, Brasil y el Sistema Mundial de las Universidades de Sao Paulo y Harvard. Ha publicado varios trabajos sobre historia latinoamericana, historia global, relaciones internacionales y ha participado en un sinnúmero de eventos académicos. A continuación, toma del juramento. Doctor Daniel Emilio Rojas Castro, ¿jura usted por la patria y la academia cumplir fielmente los deberes que le impone el cargo de académico correspondiente para el cual ha sido elegido? Lo juro por la patria y la academia, señor presidente. Si así lo hace, que la patria y la academia se lo premien, y si no, que ellas se lo demanden. A continuación, disertación del recipiendario sobre el tema de interés nacional y equilibrio continental, relaciones consulares y diplomáticas entre el Imperio del Brasil y la República de la Nueva Granada, 1831-1854. Tiene la palabra doctor Daniel Emilio. Señor presidente, señor secretario, señoras y señores académicos, miembros de la representación diplomática, del cuerpo consular, agregados militares y navales, miembros de las Fuerzas Armadas, colegas de instituciones universitarias e institutos de investigación en Colombia, Brasil, México, Francia, Alemania y los Estados Unidos, amigos y amigas todos. Un famoso proverbio de Lao Tse afirma que el viaje de 1000 millas inicia con el primer paso. Más que un punto de llegada, ingresar a esta corporación representa para mí un primer paso para iniciar un viaje, una forma de respaldar con el peso de esta institución el apasionante y complejo estudio de nuestro pasado. Contar con un grupo selecto de académicas y académicos con quienes discutir y pensar los arcanos de nuestro relato nacional es un gran privilegio. Por eso en este exordio quisiera agradecer a todos aquellos que impulsaron mi candidatura, pues para un historiador que comprende bien la modestia con la que debe observar su trabajo, ingresar a la Academia de Historia es un auténtico estímulo intelectual. Quiero agradecer muy particularmente al doctor Luis Horacio López Domínguez, a quien conocí hace 12 años, mientras él y yo escudriñábamos fondos del Archivo General de la Nación. Al estudiar las relaciones entre Colombia, la Nueva Granada y el Imperio del Brasil en la primera mitad del siglo XIX, me he propuesto escribir una historia basada en los archivos de estos y otros países. Una historia que busque comprender antes que juzgar. Una historia de las relaciones internacionales
que sin descuidar los aspectos diplomáticos, sea capaz de tomar en cuenta las decisiones, los intereses y las disyuntivas imperiales y neogranadinas. En fin, quiero hacer una historia de nuestras relaciones con el mundo que privilegie las interacciones de dos nuevas naciones en el marco de la formación de un sistema de estados en América del Sur. Por eso, para golpear las puertas de este templo del saber histórico, quisiera privilegiar ciertos aspectos del que envía la Comisión de Candidaturas, y cuyo título es Interés Nacional y Equilibrio Continental, las relaciones consulares y diplomáticas entre la República de la Nueva Granada y el Imperio del Brasil entre 1831 y 1854. Se trata del periodo que va desde la disolución de la Unión Colombiana y el regreso de don Pedro I a Europa, hasta la creación de una alianza entre Venezuela, Ecuador y la Nueva Granada para defender sus derechos territoriales y fluviales en la región amazónica ante el poderoso Imperio del Brasil. Este periodo también incluye el inicio de las regencias brasileñas, el ascenso de don Pedro II al trono y la definición de una política exterior ambiciosa, proyectada desde Río de Janeiro y la bahía de Guanabara para el sur del hemisferio americano. Quisiera resumir en 60 segundos lo que voy a decir en los próximos 34 minutos. En la primera parte de mi intervención, subrayaré la hipótesis central del documento enviado a la Comisión de Candidaturas. Esa hipótesis sostiene que las relaciones consulares y diplomáticas entre la Nueva Granada y el Brasil obedecieron a coyunturas hemisféricas y dinámicas transnacionales más que a una historia bilateral. En segundo lugar, expondré el conjunto de hipótesis con las que estudié el periodo y describiré los objetivos de política exterior de ambos gobiernos, con el propósito de entender las pautas y los patrones de su respectiva interacción. Para terminar, en la tercera parte, me referiré a los cálculos de los responsables políticos neogranadinos y brasileños, pues unos y otros, los equilibrios de poder debían impactar las negociaciones fronterizas, o dicho en otros términos, perseguir el interés nacional dependía del equilibrio continental. En resumen, en este espacio de reflexión, quisiera privilegiar ante ustedes las hipótesis de trabajo y los resultados de mis demostraciones antes que la presentación de la evidencia documental. Para iniciar con la primera parte, empecemos recordando que la afirmación de los proyectos de autonomía local a lo largo de América del Sur en 1931 tuvo diferentes repercusiones domésticas e internacionales. En el caso del Imperio del Brasil, las exigencias de participación de las élites provinciales condujeron a la reorganización del modelo territorial y administrativo creado tras la independencia. En el caso de la República de Colombia, la consecuencia más visible fue su disolución y la creación de 3 estados diferentes. Pero en ambos casos triunfaron gobiernos federales de una radicalidad sin precedentes. Además de impactar las construcciones nacionales y de crear interrogantes entre las élites suramericanas sobre el Estado, el territorio, el comercio y la identidad nacional, las contingencias y los problemas que resultaron de la organización política inauguraron un nuevo periodo de la historia internacional suramericana. El periodo 1831-1854 es crucial en la formación de la conciencia geoestratégica de las élites neogranadinas y brasileñas, y de forma general en la articulación de un espacio internacional suramericano con características propias, que a pesar de la injerencia permanente de Inglaterra y Francia, no poseía los mismos patrones de funcionamiento del consenso vienés. Por la diversidad de intereses que defendían, por su posición política y geográfica en el continente americano, las relaciones entre la Nueva Granada y el Brasil constituyen un observatorio privilegiado para estudiar las variables que estructuraron la vida internacional suramericana del siglo XIX.
La diversidad de temas que pueden encontrarse es simplemente sorprendente. Los innumerables esfuerzos científicos e institucionales para crear una gramática coherente que sintetizara en un discurso nacional a la población, el clima y el territorio, el desarrollo de los servicios y las jurisdicciones consulares, la formulación de un conjunto de objetivos de política externa que encarnaban el interés nacional, el surgimiento de una percepción internacional en ciernes al formular diagnósticos sobre los intereses nacionales de los vecinos, la internacionalización de los conflictos políticos internos, la consolidación de actores económicos capaces de interactuar con la economía mundial y, en fin, la elaboración de estrategias basadas en la creación de alianzas o en la instrumentalización de rivalidades para respaldar las ambiciones territoriales y trazar las fronteras. Definir los ámbitos jurisdiccionales y clarificar los derechos de navegación de los ríos amazónicos fueron dos de los problemas de mayor trascendencia en las relaciones entre la Nueva Granada y el Brasil durante el siglo XIX. Pero no fueron los únicos. Los informes, cartas, memorias sobre temas fronterizos y fluviales elaborados antes de 1870 advertían que los avances y retrocesos en las negociaciones dependían de dinámicas transnacionales que excedían el ámbito de la pura relación colombo-brasileña. Es evidente que semejante constatación contrasta con varios de los trabajos producidos en Colombia a partir de 1930, que estudiaron los temas de fronteras como objetos legales desvinculados de las relaciones de dominación consubstanciales a cualquier orden internacional. Dicho de otro modo, esos trabajos conceptualizaron los fenómenos históricos en su acepción puramente descriptiva y jurídica, sin preocuparse por situarlos en el ámbito de la política internacional. Sin embargo, la conexidad entre demarcación, navegación, construcción del Estado y otros aspectos de la historia internacional suramericana de la primera mitad del siglo XIX resulta evidente al explorar los archivos brasileños y colombianos. La afirmación de los derechos de posesión sobre los territorios amazónicos reactivó el problema irresuelto tras las independencias sobre qué principios y qué normas debían regir al derecho público americano. La política de poblamiento y sedentarización de los pueblos indígenas, que respaldaba la posesión de hecho de derecho, estaba subordinada a la acción de las comunidades misioneras y, en consecuencia, a la relación que tenían los nuevos gobiernos latinoamericanos y el Vaticano. La ocupación de los litorales fluviales estaba supeditada a la adquisición de barcos de vapor capaces de navegar los caudalosos y dispares ríos amazónicos, lo que a su vez dependía de la capacidad de endeudamiento de los gobiernos y de ciertos grupos económicos. En fin, la navegación de los ríos no solo estaba sujeta a las alianzas internacionales que se habían establecido secreta o públicamente entre los países suramericanos, sino también a los intereses de las potencias del Atlántico Norte, que además de poseer territorios en la región, esperaban penetrar la cuenca amazónica para establecer corredores comerciales. Es evidente que todos estos factores no obedecían a una dinámica bilateral, sino a una lógica transnacional. Paso ahora a la segunda parte de mi exposición, consagrada a las hipótesis con las que examiné las fuentes y a la clarificación de los objetivos de la política exterior neogranadina y brasileña. Como cualquier otro género histórico, la historia de las relaciones internacionales se basa en hipótesis que estudian fenómenos con una extensión temporal y espacial concreta. A su vez, las hipótesis se apoyan en cronologías y áreas geográficas que permiten demostrar o refutar la existencia de coyunturas, patrones y discontinuidades en la gestión y la repartición del poder internacional. La primera hipótesis de mi trabajo sostiene que las relaciones entre el Brasil y la Nueva Granada entre 1831 y 1854
correspondieron a dos periodos diferentes de la historia internacional suramericana. El primero, entre 1831 y 1842, tuvo como denominador común en ambos países una tendencia al aislamiento ocasionada por la recomposición de los pactos políticos y de las relaciones de fuerza domésticas. Bueno, estaba mencionando básicamente que la vida política se había aglutinado en torno a tres subsistemas de estados diferentes: el Caribe, el Pacífico Central y el Atlántico Sur. Aunque hubo una oposición general al surgimiento de la hegemonía internacional de la Confederación Perú-Boliviana, que se acompañó de misiones e intercambios epistolares entre quienes percibieron el proyecto de Andrés de Santa Cruz como una amenaza, en términos generales, en ese primer periodo, 1831-1842, la interacción diplomática a nivel continental fue bastante limitada. A diferencia de lo ocurrido durante ese primer periodo, en el segundo, que se sitúa entre 1842 y 1854, la interacción entre los países de la región aumentó ostensiblemente. Varios factores lo explican. El primero fue el incremento del volumen de exportaciones de productos agrícolas como el café y el tabaco, que tuvo como efecto la extensión de las redes consulares en América del Sur y en todo el espacio atlántico. El papel de los servicios consulares ha tendido a subvalorarse por la importancia que se le ha atribuido a las misiones diplomáticas, pero es indudable que los cónsules y vicecónsules actuaron como agentes de la política internacional neogranadina al multiplicar los contactos entre los núcleos políticos y económicos de diferentes países. El segundo factor fue la necesidad de deslindar y trazar las fronteras internacionales, una tarea larga y accidentada que tuvo consecuencias domésticas e internacionales. En el ámbito interno, la afirmación de la soberanía se expresó a través de la voluntad de los poderes ejecutivos por conocer e integrar poblaciones y territorios que habían permanecido al margen de los espacios nacionales. La creación de misiones científicas y la erección de museos que respaldaran la identidad histórica de la nación ilustran tales objetivos y comprueban la existencia de un nuevo empuje de colonización, tanto en las repúblicas como en el imperio. En el ámbito externo proliferaron misiones diplomáticas que recopilaron información y negociaron convenciones de navegación y tratados preliminares de fronteras públicos y secretos. Finalmente, el tercer factor fue el diseño y la ejecución de estrategias de política internacional para defender las reivindicaciones territoriales y afirmar el control sobre las cuencas fluviales y los espacios marítimos. La segunda hipótesis de mi trabajo sostiene que América del Sur fue un sistema multipolar, fundado en reglas políticas westfalianas, cuyos miembros defendieron sus intereses nacionales con estrategias para mantener o alterar los equilibrios de fuerza internacionales. Una de las principales características de ese sistema fue la oposición general a la aparición de una potencia hegemónica. Otra, que los estados coexistían con unidades de poder no estatales como los poderes provinciales o las redes transnacionales de solidaridad entre caudillos. La conciencia de un parentesco profundo o la necesidad de crear escenarios de concertación que favorecieran la negociación en vez del enfrentamiento no hizo que los ejecutores de la política internacional suramericana perdieran de vista las profundas rivalidades que sostenían con sus vecinos. El recurso a la fuerza como forma de resolución de los conflictos estuvo presente durante todo el siglo XIX. En el caso de las élites vinculadas a la toma de decisiones y a la representación internacional de los estados, la proyección de una geografía diplomática de alianzas y antagonismos sobre el espacio suramericano fue uno de los principales vectores para conocer y explotar el territorio, identificar los intereses estratégicos de los adversarios y calcular sus ventajas y limitaciones. La comprensión de las relaciones de fuerza a nivel regional y mundial le permitió a la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador
diseñar una estrategia para contener la hegemonía del Imperio del Brasil en la década de 1850. Inversamente, al conocer los grupos políticos y las divergencias que existían entre las repúblicas de América del Sur, los diplomáticos pudieron respaldar sus pretensiones territoriales en el tablero. La tercera hipótesis consiste en diferenciar los intereses nacionales en el ámbito internacional, función social de los mexicanos en el ámbito. La diferenciación étnica y social, la existencia de élites regionales poderosas que desafiaban la autoridad de las instituciones políticas centrales y la ausencia de cohesión territorial entre un mosaico de regiones vastas y distantes explican que la nación moderna en América del Sur durante la primera mitad del siglo XIX fuera un proyecto en construcción. Sin embargo, como ocurrió en el caso neogranadino, las guerras de independencia y la inserción al sistema internacional condujeron a diferentes sectores vinculados al poder político y económico a establecer valores y prioridades de gobierno asimilables a la promoción nacional. Entre ellos se encontraban el republicanismo, el respeto al derecho, la defensa de la libre navegación y la protección de la población y el territorio. La formulación de tales objetivos no requirió ni de naciones cohesionadas desde el punto de vista social, ni de estructuras estatales acabadas desde el punto de vista administrativo. Al contrario, al definir las prioridades que debían guiar la política internacional, como el acceso a los mercados internacionales o el control de las cuencas fluviales, los pactos políticos entre las élites provinciales y los poderes centrales se transformaron y adquirieron una nueva fisionomía. Contrariamente a las afirmaciones de una parte de la historiografía francesa sobre América Latina, la debilidad de los estados no constituyó un argumento para la existencia de un área internacional moderna en América del Sur. La formulación y la defensa de los intereses nacionales en el exterior fue un componente de construcción y de proyección a la luz y a las estrategias de la política exterior brasileña y neogranadina en el periodo estudiado. Tras la disolución de la Unión Colombiana, las élites de la Nueva Granada defendieron su condición de estado ribereño del río Amazonas, la posición de una extensa franja selvática que llegaba hasta la desembocadura del río Negro y la apertura de los ríos a la navegación internacional. La situación bioceánica de la Nueva Granada y sus puertos sobre el Istmo de Panamá explican que la navegación fluvial en las planicies selváticas ecuatoriales no revistiera el mismo grado de importancia que tuvo en Ecuador o Perú, países que dependían del Amazonas para acceder a los circuitos comerciales del Atlántico sin pagar derechos de tránsito por el Istmo o sin circunnavegar el sur del continente. Para los neogranadinos, la observancia del derecho público que emanaba de los acuerdos entre España y Portugal pareció suficiente para garantizar el control de los territorios amazónicos que se hallaban en disputa. En efecto, desde la llegada de la primera legación colombiana al Brasil en 1827, la estrategia de negociación para respaldar la posesión sobre los ríos Negro, Caquetá, Putumayo y Amazonas reposó en la validez del Tratado Interimperial de 1777, es decir, en una interpretación del principio de uti possidetis que establecía una continuidad entre el orden territorial y administrativo establecido por España y Portugal y aquel sancionado por las naciones independientes de la antigua América Ibérica. Mientras Colombia permaneció unida y, sobre todo, mientras los ejércitos y los generales colombianos tuvieron un papel influyente en el Perú y Bolivia, no fue necesario amparar esa posición legal con una relación de fuerza que obligara al Brasil a considerar que la negociación para el deslinde debía efectuarse sobre la base de aquellos tratados. Sin embargo, la pérdida del liderazgo internacional colombiano y la disolución de la Unión
alteraron la ecuación. Entre 1831 y 1854, la Nueva Granada sostuvo la vigencia de los tratados interimperiales, pero no impulsó proyectos de colonización interna en los territorios amazónicos, ni fomentó ningún mecanismo político para oponerse al avance colonizador del Brasil. La estrategia legal solo se acompañó de una estrategia de política internacional a partir de 1854, cuando por iniciativa del influyente político y militar venezolano Antonio Leocadio Guzmán, se discutió la creación de una alianza entre la Nueva Granada, el Ecuador y Venezuela para contrarrestar las pretensiones del Brasil. El Imperio del Brasil, por su parte, articuló su política amazónica en la primera mitad del siglo XIX en torno a 5 objetivos. Reinterpretar y continuar con la política de expansión territorial luso-brasileña, integrar el espacio amazónico a un proyecto nacional que hasta entonces se había apoyado en las provincias del litoral y del centro-sur, oponerse a las pretensiones territoriales y comerciales de las potencias europeas, de los Estados Unidos y de las repúblicas meridionales suramericanas, controlar el acceso y la navegación del río Amazonas, o Solimões, como se conoce en portugués, y finalmente defender la esclavitud en el ámbito doméstico. La reinterpretación del legado portugués se materializó en la búsqueda de una salida al Océano Pacífico y en la continuación de una política de colonización interna dirigida a controlar la población indígena por medio de las misiones religiosas. También se buscó ocupar las cabeceras de la mayoría de ríos amazónicos. La integración del Gran Pará se efectuó a través de la afirmación del poder del emperador sobre las élites provinciales de Belém y, sobre todo, gracias al control aduanero de la desembocadura del Amazonas. Ante los países de la cuenca amazónica y del Pacífico, y en contraste con su política de intervenciones militares en el Río de la Plata, el Brasil privilegió el diálogo diplomático y la dilación para resolver las controversias fronterizas. A diferencia de la Nueva Granada, Brasil impugnó los tratados interimperiales de 1750 y 1777. Sostuvo, junto al Perú, que la base de cualquier negociación limítrofe en la cuenca amazónica debía ser la posición del territorio al momento de la emancipación y creación de los gobiernos entre 1821 y 1822. Varias generaciones de la Repartição dos Negócios Estrangeiros, el Ministerio de Asuntos Extranjeros imperial, participaron en la construcción de una estrategia legal y diplomática basada en la prescripción anulatoria de los tratados interimperiales, como consecuencia del estado de guerra que había vivido Portugal y España en 1801. Las dilaciones de los ministros de Relaciones Exteriores brasileños para iniciar cualquier arreglo de límites con Colombia, primero, y con la Nueva Granada, después, se explican por la necesidad de ganar tiempo para enviar misiones diplomáticas que clarificaran las ambiciones de los gobiernos que reclamaban territorios en las selvas amazónicas. Esa estrategia era coherente con la defensa de los territorios adquiridos en las diferentes fases de expansión de sertanistas y bandeirantes, que desde el siglo XVII habían llevado a los súbditos portugueses a colonizar el hinterland continental y los territorios amazónicos desde el litoral atlántico. La necesidad de aprovechar todos los poblamientos e hitos establecidos en el siglo XVIII, en detrimento de la soberanía española, explican y prefiguran muchas de las acciones de la diplomacia brasileña entre 1831 y 1854. Como había ocurrido en el siglo del reformismo pombalino, los estadistas del Brasil independiente continuaron estableciendo puntos que debían permitir el avance de la colonización interna y el posterior trazado de líneas fronterizas. No lo contrario. La prioridad siempre estuvo en la ocupación de ciertos puntos para posteriormente negociar líneas. Se trató de una de las marcas de continuidad del pensamiento ilustrado del Marqués de Pombal en la historia imperial y diplomática brasileña de la primera mitad del siglo XIX. Al invalidar los tratados interimperiales y defender la posesión sobre la base del poblamiento,
se creó un nuevo patrón de negociación en América del Sur, que privilegiaba la fuerza normativa de los hechos en el plano legal y el pragmatismo político en el plano internacional. Esa es una innegable particularidad brasileña. Durante toda la década de 1830 y en los primeros años de la de 1840, las misiones diplomáticas brasileñas enviadas al Perú, Ecuador, Venezuela y la Nueva Granada acumularon documentos y mapas, estudiaron los diferentes grupos que formaban la vida política nacional y subrayaron las divergencias políticas y los contenciosos fronterizos entre aquellas repúblicas con un propósito claro: identificar las relaciones de fuerza establecidas entre los miembros de la extinta Colombia y el Perú para ponerlas al servicio de la defensa de los intereses nacionales del imperio en las negociaciones fronterizas y fluviales. Para finalizar esta segunda parte, quisiera mencionar que en los acervos colombianos que pude consultar para escribir mi trabajo de postulación a la academia, encontré varias referencias a las colecciones de la emperatriz María Cristina que pueden permitir reconstruir gráficamente algunas de las valiosas piezas de su colección que se perdieron con el incendio del Museo Nacional de Río de Janeiro en el 2018. De acuerdo con el subdirector actual del museo, tras el fatídico incendio de la Quinta da Boa Vista, esa colección fue consumida en la totalidad por las llamas, pero es posible que a nuestros colegas brasileños pueda interesarles el hecho de que parte de los catálogos de dichas colecciones están en el Archivo General de la Nación de Colombia, en Bogotá. Por otro lado, quisiera mencionar las memorias de Andrés Peixoto, un médico fluminense que desarrolló varios tratamientos experimentales a base de guano para tratar a los enfermos de lepra. Además de tratarse de un hombre de una inteligencia poco común, las memorias que Peixoto envió al Poder Ejecutivo neogranadino por medio de su consulado en Río de Janeiro a mediados del siglo constituyen uno de los documentos brasileños más valiosos y completos del acervo del Archivo General de la Nación Colombiana. La tercera parte de esta presentación reúne el conjunto de las demostraciones finales que se hallan presentes en el documento de mi candidatura. Restringir la interacción entre la República Neogranadina y el Imperio brasileño a una dimensión legal equivale a ignorar la complejidad y la riqueza de la historia internacional entre 1831 y 1854. Los argumentos presentados en mi estudio demuestran que, pese a la importancia que tuvieron los principios de derecho público para respaldar la posesión territorial, las estrategias de política internacional elaboradas desde Bogotá, Río de Janeiro, Lima, Caracas y Quito resultaron decisivas en la formación de los espacios nacionales en la cuenca amazónica. De hecho, la historia de las relaciones entre ambos países revela que las ambiciones territoriales se transformaron a medida que se modificaron las relaciones de fuerza, o dicho en otros términos, que la proyección de las jurisdicciones nacionales cambió por efecto de la acción política. En los cálculos de los estadistas y diplomáticos neogranadinos, la transformación de los equilibrios de poder debía impactar las negociaciones fronterizas y actuar como mecanismo de presión ante el Brasil. En realidad, no era algo muy diferente de lo que Brasil y Perú habían hecho durante la década de 1840 para ocupar el litoral de los ríos amazónicos y favorecer el control exclusivo de la navegación. La alianza con el Perú, ideada y ejecutada por el perspicaz Duarte da Ponte Ribeiro, fue la punta de lanza que le permitió al imperio ejercer el dominio sobre el Amazonas hasta 1864, cuando por la presión de las potencias noratlánticas y de las repúblicas meridionales suramericanas, Brasil cedió y abrió la navegación a vapor por el Gran Río. Sin embargo, la diferencia de lo que ocurrió a partir de 1854 fue que los actores involucrados en las alianzas para contener al Brasil eran los países de la extinta Colombia, y que las rivalidades que buscaron explotar no le oponían al imperio tan solo a los países suramericanos, sino también a las grandes potencias europeas y a los Estados Unidos. En buena medida, Brasil le permitió a la Nueva Granada
construir un pragmatismo periférico para defender sus propios intereses nacionales. El adversario siempre nos determina. Por otro lado, el papel del Ecuador, Venezuela y Perú en las relaciones entre la Nueva Granada y el Brasil ilustra hasta qué punto la obtención de beneficios territoriales dependía de equilibrios continentales y, en consecuencia, de acciones que sobrepasaban la simple lógica bilateral. Acciones que, además de tomar en cuenta los gobiernos, se basaron en diagnósticos que tomaron en cuenta a unidades de poder como las élites regionales y las redes políticas transnacionales. Al interpretar los intereses nacionales propios y ajenos, diplomáticos como José María Gómez, Antonio Leocadio Guzmán, Manuel Ancísar, Duarte da Ponte Ribeiro, Manuel Sequeira Lima, Limpo de Abreu, no ignoraron que en el espacio internacional suramericano existían fuentes de poder y legitimidad que coexistían con los estados. Las redes de solidaridad entre caudillos que atravesaban la frontera entre la Nueva Granada y el Ecuador, solo para citar un ejemplo, actuaron como vectores de internacionalización de las relaciones de fuerza domésticas y, a su vez, permearon las estrategias brasileñas de acercamiento e interacción con las repúblicas de la frontera noroccidental. El estudio de la interacción entre estados, poderes regionales y redes transnacionales es un postulado analítico imprescindible para escribir la historia de las relaciones colombo-brasileñas y, de forma general, toda la historia internacional suramericana de la primera mitad del siglo XIX. La proyección de intereses geoestratégicos sobre la cuenca amazónica creó un subsistema internacional en América del Sur a mediados del siglo XIX, que desde entonces coexistió con los del Caribe, el Atlántico Sur y el Pacífico Central. Ese nuevo subsistema, cuyo surgimiento ha pasado desapercibido para buena parte de la historiografía internacional brasileña y colombiana, se convirtió en un factor estructurante de las relaciones entre los dos países hasta el presente. La necesidad de navegar e incorporar aquella extensa y profunda franja de selvas y de sistemas fluviales ecuatoriales a los espacios nacionales suramericanos o a las posesiones ultramarinas de Inglaterra y Francia creó una competencia por la adquisición de poblaciones indígenas, recursos, territorios, vías de comunicación y ventajas comerciales. Los Estados Unidos entraron a esa competencia auspiciados por la Nueva Granada. De hecho, con el propósito de equilibrar la relación de fuerzas del imperio brasileño, la Nueva Granada acudió a las empresas y al gobierno de los Estados Unidos tanto para impulsar una colonización amazónica republicana como para ejercer actos de soberanía con barcos de vapor fabricados por astilleros estadounidenses que navegaban bajo pabellón neogranadino. Esa muestra de pragmatismo periférico, como ya lo mencioné, también fue perceptible en la instrumentalización de los conflictos entre Brasil e Inglaterra. Las alianzas y los antagonismos le dieron forma a la geografía política y diplomática del Amazonas. Señor presidente, señor secretario, señoras y señores académicos, miembros de la representación diplomática, del cuerpo consular, agregados militares y navales, miembros de las Fuerzas Armadas, colegas de instituciones universitarias e institutos de investigación de Colombia, Brasil, México, Francia, Alemania y los Estados Unidos. Para finalizar mi intervención, es oportuno mencionar que junto a la diplomacia y la política internacional, la ciencia fue determinante en la formación de la identidad geoestratégica de la Nueva Granada y del Brasil. La irrupción de la región amazónica en la opinión pública y en la política externa neogranadinas coincidió con un periodo de producción de conocimientos científicos y cartográficos. En 1847, Joaquín Acosta publicó su Geología de la Nueva Granada y Jean-Baptiste Boussingault y François-Désiré Rollin dieron a conocer sus viajes científicos a los Andes ecuatorianos. En 1850 iniciaron los trabajos de la Comisión Coreográfica dirigida por Agustín Codazzi, que transformaron radicalmente la visión de la población y el territorio. Finalmente, en 1852, Tomás Cipriano de Mosquera publicó su memoria sobre la geografía física y política de la Nueva Granada,
acompañada por el mapa que subrayaba el territorio usurpado por el Brasil y que con el paso de los años se convirtió en uno de los documentos fundamentales del irredentismo neogranadino en la cuenca amazónica. Gracias a todas y todos por su atención. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Se ve que usted ha recibido esa fuerte influencia de la educación cartesiana francesa y su trabajo está perfectamente estructurado de manera que uno puede pasar de un lado a otro con el racionamiento. Eso es a veces no tan común, o sí lo es ya en la escritura de la historia, pero esto es un ejemplo de cómo debe hacerse. El segundo, pues, no es que había que abrir los ojos, lo conocemos. Le conocemos cómo durante el imperio y después con generales y presidentes, la política brasilera ha sido profundamente expansionista, con ese fundamento que usted muy bien describe, ocupar primero y después ver si firmamos tratados. Y obviamente con la estructuración de Itamaraty, pues los países de la cuenca amazónica quedaron un poco en desventaja por las discontinuidades de nuestra propia Cancillería. Muy interesante. Yo quisiera preguntarle si usted tiene algún comentario sobre eso que podríamos llamar la guerra de los mapas. Que cuando uno ve, pues, las colecciones distintas de mapas de la América del Sur, siempre hay una tendencia en esa cuenca amazónica de correrla cerca por parte del Imperio del Brasil y después por la República. ¿Tendrías algún comentario sobre eso? Gracias, señor presidente. Indudablemente la proyección geoestratégica y diplomática del territorio depende de los recursos cartográficos, del inventario que se puede hacer de hitos, del conocimiento de las poblaciones, del conocimiento de los ríos, y en esa medida creo que las comisiones exploradoras de ingenieros militares, de cartógrafos, que están moviéndose en toda la cuenca del Amazonas desde por lo menos 1839, pues juegan un papel decisivo. Sin embargo, creo que, como usted lo menciona, la cuestión de la guerra de los mapas es justamente un combate por definir la jurisdicción nacional dentro de la cuenca amazónica. Y en ese combate no solamente se encuentran los países latinoamericanos, sino también se encuentra Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. Hay algo muy interesante que sucede con esa guerra de los mapas, y es que si, por ejemplo, comparamos el mapa de Mosquera, el mapa de Acosta o el mapa de Conrado Niemeyer, un capitán de ingenieros del ejército imperial, todos esos mapas se producen en el Atlántico Norte. Es decir, que esa guerra de los mapas necesita de unos conocimientos de impresión que están básicamente en París, Londres, Nueva York y Hamburgo, lo que a su vez produce que todas las disputas por jurisdicciones territoriales sean conocidas primero en el Atlántico Norte que en los países de la cuenca amazónica. Y eso indudablemente creo que tuvo una influencia en la segunda oleada de imperialismo europeo en la cuenca amazónica. ¿Habría alguna otra pregunta? El doctor Carlos Rodado levantó la mano ya. Bueno, en primer lugar, felicitar al doctor Daniel Rojas por su excelente conferencia, que le incendia a uno la imaginación
y nos pone a pensar cómo hemos ido perdiendo pedazos de nuestro territorio colombiano y últimamente áreas marítimas. Querría preguntarle al doctor Daniel si a partir de los mapas usted tiene algún cálculo, yo sé que esto tiene que ser aproximado, sobre el área que Colombia ha perdido ahí en la cuenca amazónica. Churchill decía que las fronteras son las cicatrices de la historia y efectivamente la ley del más fuerte no ha sido derogada, apenas ha sido reglamentada a través de la historia y obviamente quienes más han influido en esa reglamentación son los más fuertes. Entonces le querría preguntar si hay algún dato, un estimativo de lo que Colombia ha perdido en esa cuenca amazónica y compararlo. Por ejemplo, Panamá tiene 75.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Territorio pues que también perdimos. Porque uno quiere saber si lo que perdimos es igual a lo de Panamá o es igual al área de Antioquia, que son 63.000 kilómetros cuadrados. En fin, sería bueno tener un estimativo para tener conciencia de esos pedazos, ¿no? De esos pedazos de territorio colombiano que hemos perdido por diferentes razones y habría pues un debate muy intenso para no entrar pues en el debate de las responsabilidades. Gracias, doctor Rodado, por su pregunta. En este momento no dispongo de cálculos exactos al respecto, pero sé que en la revista de las Fuerzas Militares, en el año 64, un ingeniero militar retirado se dedicó a hacer justamente esos cálculos. La semana pasada estaba en la Biblioteca Nacional consultando esa revista, no la revista de policía, sino la revista de las Fuerzas Militares, y me impresionó ver la gran precisión con la que este ingeniero de apellido Gouvert, es un colombiano, pero tiene el apellido francés, Gouvert, calculó las pérdidas territoriales respecto del Brasil. Sin embargo, creo importante al mismo tiempo problematizar las bases del irredentismo neogranadino y del irredentismo colombiano. ¿Por qué? Porque las negociaciones con el Perú, con el Ecuador, con Venezuela, posteriormente con Panamá, las negociaciones marítimas con la República Dominicana, con el Ecuador, con Nicaragua, eran el resultado de posiciones legales, de argumentos sobre la posición territorial o la posición marítima de ciertas áreas, pero al mismo tiempo dependían de estrategias de acción internacional para poder bloquear a los adversarios. Y como lo decía hace un momento el doctor Segovia, creo que hay una responsabilidad muy importante en la elaboración de nuestra propia política internacional y de nuestros propios aparatos diplomáticos para defender ante el exterior ese tipo de reivindicaciones. Concretamente, no creo que el derecho sea suficiente para respaldar una reivindicación territorial marítima o fluvial. Sin un aparato estratégico y sin una política internacional que respalde el derecho, no hay posibilidad de lucha diplomática y no hay posibilidad de posesión. Para responder muy brevemente a su pregunta, hay un área que se conoce desde el punto de vista de los brasileños como a Cabeça do Cachorro, que está entre los límites del Guainía, el Baupés, la frontera entre el Guainía y el Baupés y el estado de Amazonas. Esa es una de las áreas, por ejemplo, que aparece dentro del mapa de Mosquera, que él va a reclamar un triángulo que iría más o menos desde Leticia hasta la Piedra del Cocuy y hasta antes de Manaus. Esa era el área que Mosquera reclamaba en su mapa de 1852. Bueno, muchísimas gracias, doctor Daniel. Seguimos, señor secretario. Siguiente punto, diploma e insignia de la academia. Al ser esta sesión de carácter virtual y aprovechando que el recipiendario se encuentra por estos días en Colombia, se ha acordado para el día de mañana realizar en la sede de la academia la entrega del diploma y de la insignia de la institución.
El diploma que lo acredita como miembro correspondiente dice así: República de Colombia, Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos del doctor Daniel Emilio Rojas Castro, lo ha elegido como académico correspondiente de la corporación. Bogotá, Distrito Capital, 24 de agosto de 2021. Firman el presidente Rodolfo Segovia Salas, el vicepresidente Santiago Luque Torres y el secretario académico Roger Pita Pico. Agradecemos de manera especial al doctor Daniel Emilio Rojas Castro por esta magnífica disertación. Doctor Daniel, bienvenido a la academia como académico correspondiente.